El tema para el día de hoy lo he titulado La comunión antes que el servicio. Eh, a lo largo de las escrituras podemos encontrar este principio, que Dios se complace no en lo que nosotros hacemos, sino en quienes somos. Dios nos ama porque somos sus hijos y no tanto por lo que hacemos por Él. Esto lo encontramos graficado cuando el Señor Jesucristo fue bautizado allí en el río Jordán por Juan el Bautista. El Padre habló desde el cielo y dijo estas palabras: Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Jesús aún no había multiplicado los panes, no había transformado el agua en vino, no había limpiado a los leprosos, sanado a los enfermos, resucitado a los muertos, aún no había predicado a las multitudes, no había calmado los tiempos, los vientos, el mar, no había caminado sobre las aguas, no había hecho ninguna cosa, pero el Padre decía: Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Porque Dios se complace realmente, hermanos, no en lo que nosotros hacemos para Él, sino en quienes somos realmente. El ser precede al hacer. Es por esta razón que en Lucas capítulo 4, versículo 8, el Señor le dijo a Satanás: Al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. La comunión con Dios y la adoración a Él preceden al servicio que podamos dar para Él. Invertir estas prioridades solo nos traería prejuicios. Para desarrollar este tema en esta mañana voy a tomar tres pasajes de la palabra del Señor. La primera tiene que ver con el pueblo de Israel cuando iban a tomar la tierra prometida. Tenían que cruzar el Jordán y también conquistar Jericó antes de entrar a la tierra prometida. Y ahí vamos a ver que la santidad precede a las maravillas de Dios. El segundo pasaje se encuentra en Lucas capítulo 10, del 38 al 42. Y vamos a ver aquí que la comunión con Dios es antes que el servicio. Y el pasaje habla sobre Marta y María. Y el tercer pasaje que vamos a tomar se encuentra en Mateo capítulo 26, del 36 a 75. Vamos a tomar algunos versículos de ahí y el tema de desarrollar ahí es el ser antes que el hacer. El primer pasaje se encuentra en Josué capítulo 3, versículos 5 al 6. Y dice aquí el Señor: Y Josué dijo al pueblo: Santificaos, porque Jehová hará mañana maravillas entre vosotros. Y habló Josué a los sacerdotes diciendo: Tomad el arca del pacto y pasad delante del pueblo. Y ellos tomaron el arca del pacto y fueron delante del pueblo. Aquí, hermanos queridos, había un mandato y una promesa. El mandato era: santificaos. Y la promesa era: mañana Jehová hará maravillas entre vosotros. Queridos, la santidad siempre precede a las maravillas de Dios. Y esto lo podemos ver aquí en el pueblo de Israel. Cuando él obedeció el mandato de Dios, siempre Dios hizo maravillas. En el versículo 6 también dice aquí: Tomad el arca del pacto y pasad delante del pueblo. Y ellos, dice, tomaron el arca del pacto y fueron delante del pueblo. Obedecieron el mandato de Dios. Ustedes saben bien, queridos hermanos, que el arca del pacto simbolizaba la presencia de Dios. Y el mandato era que el arca, o sea, la presencia de Dios, iría delante del pueblo. Y es que cuando hay santidad, como dice la palabra aquí, santificaos. Cuando hay santidad, la santidad atrae la presencia de Dios. Cuando vivimos vidas íntegras, vidas transparentes, la presencia de Dios siempre estará con nosotros e irá delante de nosotros. Antes de la conquista de Jericó, que nos cuenta el capítulo 6 de Josué, tenían delante del pueblo, tenía delante el río Jordán. Este debería ser pasado por el pueblo, pero no había forma cómo hacerlo, no había cómo cruzarlo. Eran muchas personas y no había la forma de cruzar, pero Dios le dio la orden de que marchen hacia adelante. Y los sacerdotes que llevaban el arca, cuando
pisar en sus pies el agua, el río del río, este se va a dividir. Dice Josué capítulo 6, versículo 13, cuando las plantas de los pies de los sacerdotes que llevaban el arca de Jehová, Señor de toda la tierra, se sentaron en las aguas del Jordán, las aguas del Jordán se dividirán, porque las aguas que vienen de arriba se detendrán en un montón. Y así como Dios lo dijo, así sucedió. Dios también les había dado una promesa. Ahí en Josué capítulo 3, versículo 10, y les dijo, en esto conoceréis que el Dios viviente está en medio de vosotros, en que Él echará de delante de vosotros al cananeo, al eteo, al hebeo, al fereceo, al gergeseo, al amorreo y al jeuseo. La promesa aquí de Dios era muy clara, que todo pueblo que estaba delante de él, el pueblo de Israel, sería vencido. No importaba cuán grande era o qué poderosa era. Tal como pasó con Jericó, en donde, siguiendo las instrucciones de Dios, estas impenetrables murallas, este muro tan ancho, cayó ante el sonido de las trompetas y los gritos del pueblo. Dice Josué capítulo 6, versículo 20, que cuando el pueblo hubo oído el sonido de la trompeta, de la bocina, gritó con gran vocerío, y el muro se derrumbó. Y el pueblo subió luego a la ciudad, cada uno derecho hacia adelante, y la tomaron. Cuando el pueblo es santificado, cuando obedece el mandato de Dios, cuando la presencia de Dios está en medio del pueblo, Dios hará maravillas. El mandato de Dios es santificaos, porque Jehová hará mañana maravillas entre vosotros. La santidad, queridos hermanos, siempre precede a las maravillas de Dios. Queremos ver maravillas de Dios. Seamos santos, como la palabra lo dice aquí. Después de esta gran victoria, en donde vieron las maravillas de Dios, el capítulo 7 nos cuenta una historia triste. El pecado entró al pueblo por medio de un hombre llamado Acán, quien codició y tomó para sí, como dice el verso 21, un manto babilónico muy bueno ante los ojos, 200 ciclos de plata y un lingote de oro de peso de 50 ciclos. Dice Acán, lo codicié, lo tomé, y aquí que está escondido bajo la tierra en medio de mi tienda, y el dinero debajo de ello. Queridos hermanos, Dios les había dicho que no tomaran para sí nada, que todo era un anatema, era algo que a Dios no le agradaba. Pero este hombre desobedeció la voz de Dios y la voz de Moisés y lo tomó. Y es por eso que la ira de Dios se encendió contra el pueblo. Y cuando tuvieron que enfrentar a un pueblo pequeño llamado Jai, perdieron la guerra. Y Dios aquí le da una gran enseñanza a Josué cuando él se puso a orar. Capítulo 7, versículo 6, dice que él se puso a orar y Dios le dijo, no, levántate, saca el pecado que hay en medio del pueblo. La presencia del Señor los había abandonado. Acán y su familia fueron ajusticiados, dice la palabra del Señor. Y nuevamente el pueblo tenía que seguir adelante y fue la guerra y vencieron a Jai y mataron 12,000 personas. ¿Por qué? Porque el pecado había sido sacado de medio del pueblo. La palabra de Dios dice, queridos, santificaos, porque Jehová hará mañana maravillas entre vosotros, queridos. El pecado aleja la presencia de Dios. El Señor realmente puede hacer muy poco, casi nada, con la persona que se niega a presentarle una vida completamente consagrada a Él. Dijo un gran predicador, Andrew Murray, dijo, un hombre santo es un arma poderosa en las manos de Dios. El pueblo de Israel lo sabía muy bien. Sabía que el Señor puede hacer maravillas cuando tiene un pueblo consagrado, un pueblo santificado. Como lo dice bien el apóstol Pablo en Efesios capítulo 3, versículo 20, Dios puede hacer todas las cosas mucho más abundantemente
de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. Dios puede hacer cosas más abundantemente de lo que pedimos o aún imaginamos, según el poder que actúa en nosotros. Ese poder es la presencia de Dios que habita en nosotros cuando vivimos vidas santas. Hermanos queridos, la santidad precede a las maravillas de Dios. Santificaos, porque Jehová hará maravilla entre vosotros. El segundo pasaje que quiero tomar se encuentra en Lucas capítulo 10 del versículo 38 al 42. Y es una historia muy conocida de María y Marta. María representa la comunión y Marta el servicio. Pero queridos, la comunión con Dios es antes que el servicio. El versículo 39 dice que María oía las palabras de Jesús. María estaba sentada a los pies de Jesús. Lo habían invitado a casa y lo estaba atendiendo. Y ella lo escuchaba con mucha atención. Todo lo que el Señor decía, ella estaba escuchando cada palabra que el Señor Jesús decía. Mientras que María, dice el versículo 40, estaba distraída en gran manera, con el propósito de servir una gran comida. Ella estaba preparando lo mejor que podía, la comida para el Señor. Lo hizo al punto que descuidó su presencia, lo dejó de lado. El versículo 41, el Señor le dice: Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas. La repetición implica algo de importancia en lo que está diciendo Jesús. 2 veces le dice: Marta, Marta, afanada. Significa ansiosa, preocupada y hasta frustrada en lo que estás haciendo. Estás cansada. Las muchas cosas de Marta eran el servicio que tenía que hacer para Jesús. En cambio, María estaba sentada, buscando las cosas de Dios, que tienen un significado eterno y llena el alma. Queridos, Jesús no condenó la hospitalidad, el servicio, ni los quehaceres de la casa que hacía Marta, hermanos. No, Él no condenó esto, sino lo que Él condena es el descuido de las cosas más importantes. O sea, estar a los pies de Jesús, estar atento a sus palabras. El versículo 42 dice: una cosa es necesaria. Marta piensa en su interior que lo que a Jesús le agrada es el servicio excesivo, mientras que María piensa que el Señor quiere que se le escuche con mucha atención a sus palabras, y ella escogió esta parte. Queridos hermanos, ¿cuántas veces nosotros estamos en peligro de caer en el pecado de Marta? Estamos tan ocupados sirviendo a Jesús que lo dejamos a Él de lado. Damos más importancia a la comida que al invitado. Si hacemos esto, queridos, el final es siempre el mismo. Así como Marta, vamos a terminar cansados, frustrados, angustiados. Cuando Dios nos llama a servirle con frescura, a disfrutar mientras le servimos, debemos servir al Señor con gozo. Hermanos, ¿estamos sirviendo a Jesús con gozo o se ha convertido esto en una pesada carga? Hace algunos años, mientras vivíamos en Argentina, fui invitado a ir a un congreso de jóvenes a Chile. La persona que lo estaba dirigiendo me dijo que quería conversar conmigo. Él era un pastor, un amigo muy cercano. Cuando llegué al aeropuerto, hasta que llegamos a la iglesia, él me comentó su experiencia. Él estaba cansado con tantas actividades. Él era superintendente de distrito, era coordinador de la película Jesús, pastor de una iglesia local y otras actividades. Y él llegó un momento que se cansó, al punto de estar cerca de un Submernash, donde no tenía fuerzas, estaba cansado. No tenía fuerzas, dice él, ni para
encender el carro, mover la llave del encendido del carro. Fue llevado al hospital y después de unos exámenes diagnosticaron que estaba muy cansado. El doctor le preguntó: ¿en qué trabajas? Y él dijo: soy pastor, con mucha vergüenza. El doctor le dijo: dígale a su iglesia que lo está matando. Usted necesita descansar. Y él contó cómo esos días estaba tan cansado. Aún había perdido los molares en su boca porque él dormía con los dientes apretados que se habían aflojado. Mientras que estaba en esta condición, con tratamiento psiquiátrico, un día llegó su hermano en la carne y le preguntó: hermano, ¿estás sirviendo al Señor con gozo? ¿Hace cuánto tiempo que perdiste el gozo? Y él recordó, y él dijo: no lo estoy sirviendo con gozo. Se ha convertido para mí el ministerio en una pesada carga. Y él recapacitó. Él dejó varias posiciones que tenía en la iglesia y quedó solamente con el pastorado. Cuando lo vi ya estaba recuperado. Se le veía muy bien. Y él me dice: otra vez estoy disfrutando el ministerio. Ahora sirvo al Señor con gozo. El Señor le dijo a Marta: Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas, pero una cosa te falta. Y María ha escogido lo mejor. ¿Por qué? Porque la comunión con Dios antecede al servicio que podamos dar al Señor. Y la santidad precede a las maravillas de Dios. La comunión con Dios es antes que el servicio. Y en tercer lugar, el ser es antes que el hacer. Escrito está, dice Mateo 4:10, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Esa es la perspectiva correcta. La oración antes que el servicio. El ser antes que el hacer. Tenemos problemas cuando invertimos esta perspectiva. Es decir, el hacer se antepone al ser, o lo que es peor aún, se hace sin ser. Imagino que Pedro, queridos, nunca pensó que un día iba a negar a su maestro, pero lo hizo. En Mateo capítulo 26 del 36 al 75, encontramos 5 pasos que llevaron a Pedro a negar a su maestro. El primer paso, en esa escalera descendente que lo llevó a negar a Jesús, le encontramos en el versículo 31 y 33. Mateo 26, 31 dice: Jesús le dijo a Pedro: todos vosotros os escandalizaréis de mí esta noche, porque escrito está: heriré al pastor y las ovejas serán dispersadas. Lo que Jesús estaba mencionando aquí no era era una profecía de Zacarías. Porque en el libro de Zacarías, capítulo 13, versículo 7, dice esta profecía: heriré al pastor y las ovejas del rebaño serán dispersadas. Pero en el versículo 33, Pedro le responde a Jesús: aunque todos se escandalicen de ti, yo nunca me escandalizaré. Lo que Jesús, hermanos queridos, estaba citando aquí era una profecía. Pero Pedro no tomó en cuenta el valor de la palabra de Dios. No sé si por ignorancia o quizás desconocía esto, pero este fue el primer paso de su fracaso espiritual. ¿Cuántas veces, hermanos, desconocemos la palabra de Dios? ¿Cuántas veces no la tomamos en cuenta, no le damos importancia que ella tiene? Cuando esto sucede en nuestra vida es una tragedia, hermanos, porque este es el primer paso al fracaso espiritual de una persona. Razón tenía Jesús cuando dijo: erráis ignorando las Escrituras. Para estar fuertes, para no ceder a la tentación, debemos estar fuertes en la palabra de Dios, porque Él nos recomienda en Juan 5:39, escudriñad las Escrituras. Primera de Pedro capítulo 2, versículo 2 dice: desead como niño recién nacido la leche espiritual no adulterada, para que por ellas crezcáis para salvación.
Y el Salmo 119, 103, David decía, cuán dulces son tus palabras más que la miel a mi boca. Queridos, no podemos vivir una vida espiritualmente fuerte dejando de lado la palabra del Señor. Debemos amar la palabra de Dios. En segundo lugar, Pedro descuidó su vida de oración. Dice el versículo 36 al 45, ¿no? Cuando el Señor lo llevó ahí al huerto de Getsemaní, le dice, quedaos aquí y velad conmigo. Y luego cuando vino a verlos, los encontró dormidos y les dijo, ¿no has podido velar conmigo una hora? Y Jesús le dice, velad y orad para que no entréis en tentación, porque el espíritu, la verdad, está dispuesto, pero la carne es débil. Y otra vez vino, dice el verso 43, y lo dejó durmiendo. Pedro había descuidado su vida de oración. Pedro estaba dispuesto a hacer muchas cosas para Jesús, pero había descuidado su vida de oración. No estaba dispuesto siquiera a velar una hora. Jesús le llamó la atención. Algo que es fundamental. El espíritu de la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Queridos, si queremos tener fortaleza espiritual, debemos buscar la presencia del Señor en oración. El ejemplo máximo de esto es Jesús. Él era Dios. Él no necesitaba de este ejercicio de la oración. Sin embargo, la Biblia nos dice que él tenía una vida de oración. Marcos 1:35 dice que se fue a un lugar desierto y ahí oraba. Marcos 6:46 dice, subió al monte a orar. Marcos 14:35 dice, se postró sobre su rostro y oró. Y Lucas 22:44 dice que estando en agonía, oraba más intensamente y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Hermanos queridos, Pedro descuidó su vida de oración. Y el descuido de la oración es el segundo paso de la caída espiritual. Necesitamos, queridos, desarrollar un espíritu de oración en nuestras vidas. La búsqueda de Dios cada día es muy importante en nuestras vidas. En tercer lugar, queridos, cuando descuidamos la palabra del Señor, la ignoramos, cuando no oramos, viene un sentido de autosuficiencia. Dice Mateo capítulo 26, 34-35, Jesús le dijo a Pedro, de cierto te digo que esta noche, antes que el gallo cante, me negarás 3 veces. Pedro le respondió, aunque me sea necesario morir contigo, no te negaré. Y todos los discípulos decían lo mismo. Queridos, esto no es valentía. Lo que mostró aquí Pablo fue autosuficiencia, es decir, confianza en sí mismo, quizás orgullo espiritual. Y estas palabras que él dijo rayaban en la arrogancia. Tenía mucha confianza en su carne. En otras palabras, lo que Pedro estaba diciendo es, todos pueden negarte, pero yo no. Juan puede negarte porque él es débil. Jacobo también. Pero Señor, yo no. Te equivocas. Yo soy fuerte. Yo soy valiente. Aún yo estoy dispuesto a dar mi vida por ti. Qué triste es saber que Pedro estaba confiando en su carne. 1 Corintios 10:12 nos advierte, el que piensa estar firme, mire que no caiga. Cuando hay autosuficiencia en nuestras vidas, queridos, la caída es inminente. Cuando desconocemos el valor de la Escritura, cuando descuidamos la vida de oración, viene en nosotros un sentido de autosuficiencia, de orgullo espiritual. Y este fue el tercer paso de la caída del apóstol Pedro. El cuarto paso se encuentra en el versículo 58, que dice, mas Pedro le seguía de lejos hasta el patio del sumo sacerdote, y entrando se sentó con los alguaciles para ver el fin. Queridos, el cuarto paso es seguir a Jesús de lejos. Él había descuidado la palabra, había descuidado la vida de oración, había entrado en él un sentimiento de autosuficiencia y entonces ahora empezó a seguir a Jesús de lejos. 3 años atrás era el discípulo más cercano de Jesús.
No solo eso, sino que ahora empezó a frecuentar la casa de los enemigos de Jesús. Dice el evangelista Lucas en el capítulo 22, 54, 55, dice, y prendiéndole, le llevaron y le condujeron a casa del sumo sacerdote, se refiere a Jesús, y Pedro le seguía de lejos. Y habiendo ellos encendido fuego en medio del patio, se sentaron alrededor, y Pedro se sentó también entre ellos. Cuando seguimos a Jesús de lejos, queridos, nos empezamos a enfriar. Este término es muy usado. Nos enfriamos o se enfrió tal persona. Es decir, ya no tenemos fuego en nuestros corazones y empezamos a calentarnos ante fuegos extraños. Dice la Biblia que Pedro se empezó a calentar con el fuego de los enemigos de Jesús. Pero igual puede suceder con nosotros. Cuando dejamos la palabra, cuando no oramos, cuando tenemos orgullo espiritual, entonces empezamos a seguir a Jesús de lejos. Nuestra vida se comienza a enfriar y empezamos a buscar otros fuegos. Cuando no hay fuego de Dios en nuestra vida, empezamos a buscar fuegos extraños. Y este fue el cuarto paso del fracaso espiritual de Pedro. El quinto paso es la negación. Dice versículos 69 al 75, se le acercó una criada diciendo, tú también estabas con Jesús, el Galileo. Mas él negó delante de todos diciendo, no sé qué me dices. Le vio otra y le dijo a los que estaban allí, también éste estaba con Jesús el Nazareno, pero él negó con juramento, no conozco al hombre. Un poco después, acercándose, los que por ahí estaban dijeron a Pedro, verdaderamente también tú eres de ellos, porque aún tu manera de hablar te descubre. Entonces él comenzó a maldecir y a jurar, no conozco al hombre. Y enseguida cantó el gallo. Entonces Pedro se acordó de las palabras de Jesús que le había dicho, antes que cante el gallo me negarás 3 veces. Y saliendo fuera, lloró amargamente. Pedro negó a Jesús 3 veces. No pudo resistir la tentación aun cuando fue una criada la que lo emplazó. La segunda vez fue ante otra mujer y esta vez juró no conocer a Jesús. Y la tercera vez dice que juraba y maldecía diciendo, no lo conozco. Queridos, Pedro ya no tenía fuerzas espirituales. Cualquier tentación, la más pequeña, lo tumbaba. El gallo cantó cuando le negó la tercera vez y se cumplió exactamente lo que dijo el Señor. Y entonces saliendo fuera, lloró amargamente. Este fue el último paso de la caída de Pedro. Queridos, cuando desconocemos la palabra de Dios, cuando descuidamos la vida de oración, entre el orgullo espiritual, seguimos a Jesús de lejos, y el siguiente paso es inevitable, negamos al Señor. Podemos negarle de palabra, con nuestra mente o con nuestras acciones. Eso es muy fácil cuando estamos débiles espiritualmente. Pedro nos enseñó con su vida que estos 5 pasos nos llevan al fracaso espiritual. Pero lo bueno de esta historia es que no termina aquí, hermanos. Jesús fue a buscar a Pedro a la playa después que Pedro había decidido volver a la pesca. Él decidió a volver a su oficio que tenía antes, que había abandonado sus 3 años para seguir a Jesús. Pero se arrepintió y Jesús lo perdonó y le dijo que vaya a Jerusalén para ser investido de poder de lo alto con el Espíritu Santo. El día de Pentecostés, hermanos, Pedro fue lleno del Espíritu Santo y Dios transformó su vida. Dios purificó su corazón. Le dio poder para vencer toda tentación al pecado, al mundo de la carne. Le dio poder para ser un testigo de Cristo y le dio una nueva visión de su vida y el ministerio. Después de esta experiencia de Pedro, él llegó a ser un hombre de la palabra. Si vemos su primer sermón después del Pentecostés, vamos a encontrar muchas citas bíblicas. Llegó a ser un hombre de oración. Cuando iba cada mañana con Juan al templo a orar, como dice Hechos 3,
Ya no confiaba en sí mismo, sino en el Señor. Le pedía fortaleza en oración. Cuando era amenazado por las autoridades, dice que pedía que con mayor denuedo hable la palabra. Siguió al Señor muy cerca, y fue lleno del Espíritu Santo. Pedro estuvo dispuesto a dar su vida por el Señor. Dice la historia que cuando Pedro se enfrentó a los perseguidores del cristianismo, dijo que no se sentía digno de morir como su maestro, y murió crucificado, pero con la cruz invertida. Queridos, ¿cuántas veces también nosotros hemos llorado amargamente porque le hemos fallado al Señor? Y nos preguntamos, ¿qué pasó si estábamos sirviendo al Señor con todas nuestras fuerzas? ¿En dónde estaba el error? ¿Por qué fallamos? Imagino que estas y otras preguntas se han hecho siervos de Dios que en un tiempo eran instrumentos poderosos de Él y ahora están fuera del ministerio. El problema es que perdieron la perspectiva. La perspectiva correcta es: al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Quiero decir algo que en un sentido es muy atrevido, hermanos. ¿Saben una cosa? Dios ama más la santidad que la victoria, la comunión con Él que el servicio. Él ama más lo que eres que lo que haces para Él. Si hay algo que trae gozo al corazón de Dios, al punto que le lleva a pronunciar tu nombre delante de los ángeles del cielo, es tu vida de santidad, tu vida íntegra, tu vida transparente. Queridos hermanos, la santidad precede las maravillas de Dios. La comunión con Dios es antes que el servicio, y el ser es antes que el hacer. Consagra tu vida a Cristo. Ámale más que todas las cosas. Busca su presencia cada día y sírvele con gozo. Que el Señor te bendiga. Oremos. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias por advertirnos en este día que la santidad precede a las maravillas de Dios. Que si queremos ver tus maravillas, debemos ser santos, íntegros delante de ti. Gracias, Señor, porque hoy nos dices que la comunión es antes que el servicio, que el buscar tu presencia es más que servirte, que al buscarte tú nos fortaleces y nos equipas para servirte con mayor eficiencia. Gracias, Señor, porque hoy me dices que el ser es más importante que el hacer, que debo cuidar mi vida espiritual, debo amar tu palabra, debo buscar tu rostro en oración, debo de seguirte de cerca. Nunca debo dejar que el orgullo espiritual entre en mi corazón y menos debo negarte. Gracias, Señor, por esta palabra de advertencia. Te amamos y hoy te consagramos una vez más nuestra vida a ti. En el nombre de Jesús. Amén. Amén.